Ya chicos, entonces vamos a empezar la tutoría y vamos a hacer el problema 1, que dice así. Bueno, le hago zoom al enunciado porque si no, no lo veo. Ya. Un pequeño cuerpo de masa M se suelta desde del punto A, pero primero les debería haber dibujado la cosa, así que el sistema es como así. Entonces, esta masa M se suelta de este punto A y desliza sobre la pista. Entonces, cuando dicen desliza, no hay roces, ya para que lo tengan claro. En el punto B, y el punto B es este, choca con un cuerpo de masa 2m, y luego estas cosas quedan unidas y siguen en movimiento, hasta llegar a este punto que está acá, que creo que se llama punto D, no sé por qué le pusieron, debería ser C, pero cosas que pasan. Entonces nos preguntan cuál debería ser la altura para que al soltar esta masa M, el conjunto de masas alcance a llegar sin caerse hasta el punto D, ¿ya? Acá vamos a tener una condición, súper importante. Y todo, bueno, esto está en presencia de gravedad. Y ya, lo primero que uno debería hacer cuando ve un problema, aparte de leer el enunciado y los datos, es fijarse de qué tipo de problema es. Por ejemplo, bueno, en este caso como que todo el control es de un poco de fuerza, energía y momento, entonces no tenemos muchas opciones. Pero fíjense bien que acá nos dicen que el sistema tiene varias fases. Tiene una fase o una trayectoria desde el punto A hasta el punto B, y luego pasa algo, chocan, y este conjunto tiene otra fase, desde B hasta D. Entonces tenemos como tres cosas que pasan importantes. Se traslada, choca y después muere. Por lo tanto, cuando nos dicen que hay hartas fases, uno dice al tiro o esta cuestión es de momentos o es de energías. Son las únicas dos opciones que les puede dar. En los problemas de fuerza igual hay dinámica, hay cosas que se mueven, pero mayoritariamente uno ve como las fuerzas como en fotos, no en trayectorias completas. Entonces, para que lo sepan, uno podría irse por energía, aparte el camino más fácil también. Entonces ya, ¿qué haríamos nosotros? Como sabemos que están estos trayectos, deberíamos medir las energías porque nosotros sabemos de la materia que la energía de cualquier punto es igual a la suma de la energía cinética más la energía potencial, que pueden ser dos tipos, elástica o gravitatoria. En este problema no hay resortes, así que no va a ser elástica, obviamente, o tampoco hay cuerda elástica, nada de eso. Así que tenemos que pensar a priori que solamente hay energías potenciales gravitatorias, ¿no? Pero este bueno es la energía de un punto. ¿Qué pasa? Se cumple de que cuando no hay fuerzas externas o disipación, por ejemplo, en este caso no tenemos rosa, así que como no hay rosa, no hay disipaciones, no hay fuerzas externas, la energía se conserva. Entonces la energía en un punto va a ser igual a la energía en otro punto, inicial y final. Y acá nosotros como tenemos dos trayectorias o dos puntos que se unen, podemos medir la energía en un punto y en la otra y empezar a calcular cosas. Así que si no saben cómo empezar las cosas, siempre calculen energía en puntos. ¿Ya? Pero acá vamos a hacer como un, no sé, como un truquito, y es que fíjense bien de que acá va a ser un choque, como que van a chocar. Siempre cuando se habla de choque, uno también habla de momentos. No me voy a poner como muy profundo porque Miguel va a hablar más de momentos, pero cuando hay momentos, también hay una conservación, y con esa conservación vamos a saber cómo se va a mover esta pelotita, nos va a dar esa información. Así que de alguna forma nos gustaría saber cuál es, por ejemplo, su velocidad o su posición aquí, para después luego saber cómo se mueve esta pelotita. Entonces un approach de como, ¿por qué uno hace estas cosas? Entonces ya, calculemos la energía del punto A. Entonces la energía del punto A va a ser, como esta cosa queda en reposo, no hay velocidad inicial, por lo tanto no hay energía cinética, pero esta cosa está a una cierta altura. Y aquí viene algo que siempre confundo a las personas, es donde yo tomo como la energía potencial. Uno puede tomarla donde sea, yo la podría tomar al medio o acá arriba, donde sea. Pero lo importante es que uno cuando deja como esa meta la tiene que fijar, como los sistemas de referencia no los mueve, los deja estáticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo voy a tomar desde aquí la base
como dónde está mi energía basal, mi energía cero, y de ahí la voy a empezar a medir para arriba. Por lo tanto, con eso vamos a saber que la energía potencial gravitatoria va a ser mg por la altura donde está. Esa altura es h. Entonces ahí tenemos el tiro como la energía inicial de la masa. Entonces vamos a ver ahora qué pasa en el punto B. En el punto B, esta cosa está como llegando a la pelotita. Entonces, como va a llegar a la pelotita, tiene que llegar con una velocidad. Entonces, un medio de la masa por la velocidad. Y como está justo en la horizontal o justo donde está mi potencial cero, no hay potencial. Entonces vamos a tener solamente dos energías. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Conservación de energía. Vamos a igualar estas dos ecuaciones. Y ahora, ¿qué no conocemos? No conocemos ni h ni b, pero h es como la variable que nosotros queremos. Entonces, como Higgins, siempre cuando encuentran dos variables como incógnitas, despejen la que no necesitan, ¿ya? Porque al final uno puede como seguir haciendo eso hasta encontrar cuánto vale la que necesita. Entonces, la que no conocemos es la velocidad con la que va a llegar al choque, que justamente esta que está aquí. Y ya bueno, ya llegamos. Ahora tenemos que ver el choque. Entonces, tienen que acordarse que el momentum, en cierto punto, es la masa por una velocidad con la velocidad que es la que se mueve. Y aquí hay conservación de momentum, pero no hay conservación de energía, ¿ya? ¿Por qué? Porque este es un choque plástico, un choque donde quedan dos masas juntas. Por lo tanto, no se puede hacer conservación de energía entre el punto B antes y el punto B después del choque, ¿ya? Dato. Entonces, bueno, calculamos el momentum, entonces sabemos cuánto vale esta velocidad, y el momentum de las masas juntas, que sería 3m por otra velocidad. Entonces ahora sabemos cuánto se mueve el conjunto de masas, que sería B partido en 3. Y B, bueno, ya lo conocemos, entonces U, que es la velocidad del conjunto, va a ser raíz de 2GH partido en 3. Sabemos cómo se mueve. Y ya tenemos cómo se mueve acá, entonces queremos ver cómo llega acá, cómo llega a este punto que está aquí. Y bueno, aquí hay que estudiar qué nos están preguntando al final del problema. Nosotros no queremos caernos, no queremos que nos saquemos la chucha. Ojalá que no haya quedado grabado. Y Sí, nos quedó caigamos. grabado. No quedó grabado, no, no me reten, no me funen. Pero bueno, voy a dibujar partes de la trayectoria de esta bolita, del conjunto. No, la pauta. Nada, y ya, bueno, voy a dibujar las fuerzas que hay. Solamente hay dos fuerzas. Está el peso. Le voy a poner W porque si no me va a quedar la embarrada con MG por todas partes. Y la otra es la normal. Entonces vamos a tener esto, en otro lado vamos a tener esto. Y en el punto donde vamos a querer llegar, en el punto D, vamos a tener que el peso y la normal van a apuntar para el mismo lado. ¿Ya? Eso es como lo que pasa en la dinámica en el circulito. Ya, nosotros no queremos caernos y nosotros sabemos que caer o sí, como elevarse, eso significa que la normal se hace mínima, se acerca a cero o uno, como hacemos los físicos, aproximado y decimos que es igual a cero. Entonces, si nosotros buscamos como la mínima para que, la altura mínima para que no se caiga, deberíamos considerar el caso cuando la normal es cero. Y el punto donde deberíamos considerar, donde las cosas son como más complicadas, donde uno te dice, oye, acá te vaya a caer sí o sí, tiene que ser el punto más alto de la circunferencia. ¿Por qué? Porque las dos fuerzas apuntan hacia el mismo lado. Entonces vaya a tener muchas más fuerzas como, que va en contra de que tú no te caigas, ¿me entiendes? Por lo tanto, si nosotros ahora hacemos el DCL, voy a hacerlo así, después mato la N de hacer una masa por una aceleración. Ahora la escribimos bien, mg. Y esta aceleración que está aquí, como, bueno, esta pista, podríamos decir que es una circunferencia, entonces esto es como un movimiento circular. Esta aceleración que está aquí es la aceleración centrípeta, que nos dice
que esto se mueve a cierta velocidad, al cuadrado, partido en el radio de la circunferencia. Por lo tanto, vamos a tener que la velocidad con la que va a estar arriba, donde esta cuestión va a estar en el peor momento posible, arriba, va a ser al cuadrado, ¿sí? R por G. ¿Y por qué yo calculé esta cuestión? Ya, primero porque necesitamos meter de alguna forma nuestro problema como la condición de no caernos, ¿ya? Y por el otro lado, porque nosotros sabemos cómo se mueve hasta acá, su velocidad, y ahora también sabemos cuál es la velocidad que está acá. Entonces podemos hacer conservación de energía porque sabríamos al menos cómo es la energía cinética. Y la energía potencial la podemos calcular. Entonces ya. Oli, disculpen que interrumpa, pero dicen que en Discord no carga. A ver. No cargaba, pero ahora empecé a compartir yo y parece que sí se ve. Ya, súper. ¿Sí, todo ok entonces? ¿Está todo bien? ¿Todo bien? Ay, sí, ahora sí acabo de ver eso. Sí, el PSMG. Muchas gracias. Muy, muy, muy bien. Si no me hubiera quedado raro. Re- Me han salvado, cabros. R y G. Ya. Entonces. Pero wait. No, está bien, porque acá sería MG también. 3M y ahí se van. Entonces sí era RG. Acuérdense que aquí era el conjunto. A mí se me había olvidado poner los dos, pero al final se mataban igual. Como que pasaba peor el error. Pero sí, aquí es 3mg y acá es la masa del sistema. Entonces también es 3C. Ya. Yo creo que, no sé si explicar de nuevo la parte del momentum. Tal vez te va a quedar más claro con lo de Miguel. O no sé qué dices. ¿Sí? Yo creo que ahí se va a sacar como los hints de momentum. ¿Estás muteado, bebé? O sea, depende porque el problema que va a haber yo es elástico, como puramente elástico. Y tu problema es un choque plástico, entonces quizás si apañas sí que Ah, le expliques más, ¿no? ya, sí, ya, dale, Sí, sí. dale nomás. Dale, sí. Ya. Pero creo que voy a poner acá un recordatorio igual para que los chicos no se olviden. Acuerden que queremos calcular la energía del punto E hasta el punto D. ¿Ya? Porque ahí van a darse cuenta que vamos a poder despejar bien H. ¿Ya? Eh, ¿Y qué no quedó claro de momento? Así como, ¿qué duditas quedó? Como, ¿qué era? Porque, ya, miren, fíjense bien que ya, el momentum de una pelotita que se está moviendo a cierta velocidad es la masa de la pelotita por su velocidad. ¿Qué pasa? El momentum, al igual que la energía, se puede conservar cuando no hay fuerzas externas ni disipaciones. Y, por lo tanto, podemos decir que el momentum de una pelotita antes y después se va a conservar, se van a ser iguales. Y pasa que en los choques también hay conservación de momento. Entonces, la velocidad del sistema antes del choque se va a conservar con la que sale después del choque. ¿Ya? Entonces, en nuestro caso, primero vamos desde del momentum de la masa que se estaba moviendo. La única masa que se movía era m. Entonces, la masa por su velocidad. El momentum final es como las dos masas quedan en un choque plástico, o sea, quedan pegadas, se sabe de que ahí la energía no se va a conservar solamente el momentum, y como quedan pegadas, es como que fueran una masa junta. Entonces, como una mide 2m y la otra mide e, se van a juntar y ahí van a ser una masa, un conjunto, una unidad. Y van a irse con otra velocidad. Entonces, ya hacemos conservación de momentum. Entonces, esto va a ser igual a esto. Ahí, le puse U. Y ahí despejamos cuánto es la velocidad del conjunto. Y yo creo que quedó más claro de momentum. También preguntaron sobre lo de la normal igual a 0. Ya.
Lo de la normal igual a 0 es porque nosotros que tenemos una condición de que no nos queremos caer, ¿cachai? No nos queremos como despegar de la superficie. Entonces tenemos que ver cuál es el mínimo de altura para que eso no pase, para que estemos justo casi de caer, pero no nos vamos a caer. Vamos a quedar así como, casi flotando. Ya, entonces ¿cuándo pasa eso? Cuando la normal se minimiza, el mínimo nivel que puede tener. ¿Cuándo pasa eso? Cuando la normal es igual a 0, porque estáis como justo no tocando la superficie. ¿Me entienden? Entonces por eso uno pone esa condición. Y acá la ponemos porque no nos queremos caer. ¿Por qué no entiendo? Ya. ¿Por qué 3mg? Porque es un conjunto. Entonces viene una masa m, choca con otra de masa 2m y queda como una plasticina gigante, entonces 3m. Pero antes del choque era una masa m, después del choque es una masa 3m. Así es. Como que se agarran de la manita y van juntitas. Entonces ya. Voy a seguir con el problema. Espero que haya quedado bien clara esta parte de momentos. Voy a correr esto para aquí. Pero una pregunta, arriba no, la velocidad no tiene que ser 0 cuando llega al punto máximo arriba. No necesariamente. Porque no va, es que esta cuestión puede seguir moviéndose. Cuando tú veías el movimiento circular, tú sabías que tiene una velocidad tangencial dada por el movimiento circular, dada porque está variando un ángulo. Acá pasa lo mismo. Como es análogo eso, como el problema de una masa unida a una cuerda que se mueve circularmente a un conjunto de masas que se mueve en la pista. Va a tener el mismo movimiento. Entonces tiene que tener una velocidad ahí en ese punto. No va a ser 0 siempre. Ah, ya. Ok. Sí, es H, bueno, no me acuerdo si era H, la pregunta era H mínimo o máxima, pero si hacen las soluciones como que te da un máximo o un mínimo. Pero creo que era la mínima. Ya. Entonces, dado que usando dinámica y usando la condición que la norma es 0, vamos a encontrar que, acá, bueno, le voy a poner de nuevo 3, que la velocidad final o la velocidad en el punto D tiene que seguir esta regla que está acá. Entonces ahora vamos a calcular la energía abajo y la energía en D. Entonces la energía que está abajo, que era B, va a ser un medio de la masa por su velocidad, que era U, la habíamos calculado. Sí. Y como está en la horizontal, su energía cinética, o sea, potencial gravitatoria es 0. En el punto D, voy a acercarme al dibujito de nuevo. Fíjense bien que la circunferencia tiene radio R. Entonces, la altura o la distancia de este punto a este punto va a ser el diámetro, o sea, 2R. Ahí sí, al cuadrado. Muchas gracias. Entonces, esto va a ser mg por 2R. Y además esta cosa tiene velocidad, entonces tiene que ser medio, acá es 3, disculpen, ay, acá también es 3. Siempre se me olvida poner el 3. Entonces, acá es 3m por la velocidad que encontramos al cuadrado ahí arriba. ¿Sí? Acuérdense que era esta. Entonces ya, hay que hacer conservación. Entonces, estoy dejando la embarrada con las constantes. Ahí está. 3 mg, 2r. Después se van a ir, todo eso es lo más chistoso. Voy a poner este u con el valor que hemos encontrado, que es b cuadrado, y b cuadrado era hg. Así partía en 9. Y esta que está acá era rg. Ahí está. Y fíjense bien que ahora tenemos el problema por puras constantes conocidas. Todo esto es conocido, todo esto es conocido, y todo esto es conocido. Lo único que no conocemos es H. Entonces igual voy a revisar bien las constantes, porque como este va a ser el que pasamos, quiero que no me quede bien. MGR, 3MG, 2, 9, ya, sí. Entonces ya, no, esa es otra matraca.
Entonces se van los M, se van los G también. S2 con S2, ahí S3 con S3 y S3. Y al final despejando esta cuestioncita, nos va a dar 45R partido en 2. Sí, pero en verdad si se dan cuenta, acá va a quedar un 9 y estas cuestiones se van a sumar. Esto es como un medio y esto es 2. Entonces 2 más un medio es 5. Entonces 5 por 9, 45. Y ese, chicos, este es el problema. No sé si tienen alguna duda que le ha salido mientras lo hacíamos. No, no es RG al cuadrado, porque calculamos el valor ya al cuadrado. Sí, ahí me quedó el 2 chiquitito, pero va ahí. Parece que la aceleración siempre es... Mira, hay gente que levantó la mano. Sí, Ahí, sí, Michael, estoy mirando. dale. Yo voy moderando. Valentina tenía la pregunta, dale, vale. Sí, gracias. Tenía una duda en que siempre con estos problemas, no sé si es que H debiera ser igual o menor igual. En este caso tienen que ser iguales, ¿ya? Pero es porque uno busca el mínimo, si no me equivoco, entonces, o el máximo. Entonces busca como la igualdad en la cota, al final. Salvo que te pregunten como familia, no sé, de H, o cosas de ese estilo, porque ahí te dirían como dame todo lo H o dame una cota donde estas cuestiones se cumplan. No sé si se entendió o se respondió bien la pregunta así. Pero siempre uno en estos problemas, al menos en introfísica, salvo que te lo pidan, uno usa la igualdad en las cotas. Claro. O sea, Y si no, si queréis cachar como para qué lado va la cosa, si es que para un lado se cae, para el otro lado no se cae, va en la desigualdad como de la normal, porque hicieron la normal igual 0, porque es la cota en la que la cuestión se cae. Pero si la normal es mayor que 0 o menor que 0, como que no se cae, ¿cachai? Entonces, esa desigualdad te da como, si es que mientras más H se cae o no se cae, ¿cachai? Como para dónde va la cosa. Si es que H o tiene que ser sea, más grande que eso, más chico que eso. por ejemplo, si yo pusiera en un control así como H menor o igual que, y eso, igual, o sea, ¿me lo pondría malo o igual? Igual. Yo creo que si la cota está bien hecha, bueno, es que va a depender de la persona que te revise si es muy estricta en ese sentido o no. Aunque esa cosa igual es reclamable, uno si lo explica bien el problema Sí, de eso, como depende de la explicación, pues, de por qué estáis diciendo que esa es mayor o menor. ¿Cachai? Como que explicáis la desigualdad, como que las desigualdades no aparecen de la nada. Tenéis que decir como, es esto porque. ¿Cachai? Lo voy a explicar también con palabras, no es necesario que se venga matemática. Pero tiene que estar bien explicado. Ya, bacán, gracias. Ya, había otra pregunta de Víctor. Sí, yo de hecho había tratado de hacer este problema, pero a la hora de, como de, porque tú me dijiste que no se, en un choque plástico no se puede conservar la energía, pero ahí que como que la conservaste igual después, entonces como que no entiendo. Ya, y mira, una cosa es lo que pasa en el choque mientras choca y otra cosa es lo que pasa después de los choques o antes de los choques. Antes del choque uno podía conservar energía. Después del choque uno también puede seguir conservar energía. ¿Qué pasa? Uno no puede conservar la energía antes del choque con la después del choque. Mientras choca, ahí no se conserva la energía. Entonces, por eso no puede llegar uno directo, se podría decir, a conservar la energía del punto A con el punto D, porque hay un choque. ¿Me entiendes? Sí, porque por ejemplo, eh, había visto un ejercicio que sería como una cosa que se llama coeficiente de restitución, que es como que tiene que ver con el choque plástico, pero no sé en qué momento ocupar eso, porque como cuando yo estaba haciendo este problema, yo decía, no me voy a dar la energía porque no se conserva. Entonces como que ahí me quedé pensando en cómo cranearla para hacer el ejercicio, pero al final creo que sí se puede, después del choque. Después del choque sí, después del choque con un punto después del choque. Pero entre medio no se puede, ¿entiendes? No se Ya, puede y no eso Eso lo ya. hace. podía igualar energía como dice la Falo, como un punto antes del choque con otro punto antes del choque. Y un punto después del choque con un punto después del choque, pero nunca un punto antes del choque y con un punto después del choque. Porque ahí las energías son distintas. Ya, ya, gracias. Ya. La siguiente persona era Manuel. Buena. Yo quería saber cómo supiste que era la velocidad de la energía cinética en el punto D. ¿Por qué lo hice? Ya.
una cosa porque yo había hecho el problema, entonces yo me lo sabía que tenía que hacer eso, pero lo otro es que a priori inicialmente yo les dije que esta cosa como que era de energía porque tenías puntos donde podías evaluarla. Un punto aquí, con un punto aquí, un punto aquí, con un punto aquí. Y igual yo quería despejar H. Y la única forma de despejar H es como intentar como conseguir cosas que conoces con solamente H. Y me di cuenta que al menos cuando calculo estas cosas, por ejemplo, hago la igualación de energía, no puedo como dejar H sola. Entonces tengo que seguir buscando. Entonces ahora veo el choque. Pero no es esa la pregunta, sino que ¿cómo, no caché cómo supiste cuál era la velocidad de la, Ah, en el ¿por qué punto hice B? esto? ¿Por qué hice esto? Eso no lo entendiste. Ya, no, ahí ya caché, ya con eso, ya, perfecto. Dale, tranqui, está todo Ya, bien. gracias. Perdonado. Ya, queda Marcelo. ¿Lo puedes explicar igual, por favor? Dale, ya. Pucha, ya sí. Pero primero que Marcelo lo pregunte Ujú. y le damos. Sí, o sea, que tuve problema de conexión, entonces también tengo una duda con por qué la normal igual a 0 la dejaste porque está cuando llega justo a D, ¿o no? Y después no Aquí. entiendo por qué sacaste como la velocidad tangencial o algo, o porque hiciste como masa por aceleración centrípeta y todo, y no cacho para qué sirve. Ah, ya sí, es como, entonces voy a explicar igual esto, creo que ahí va a quedar mejor. Ya, ¿qué pasa? Nosotros queremos que esta cosa no caiga. Entonces tienen que pensar, ¿dónde esta cosa como que se va a caer sí o sí? Como donde yo la, no sé, vos, por ejemplo, lo que pasa con las cucharas que uno se pone en el brazo, como que uno tiene que poner cierto ángulo para que la fuerza rosa no te deje caerte. Acá pasa lo mismo, debe haber un punto donde como que esta cosa va a querer como caerse. ¿Y cuál es el punto donde va a caerse? Si uno ve los DCL, se da cuenta que, por ejemplo, acá no se va a caer, obviamente, porque la normal y W van a hacer que se quede justo ahí. ¿Qué pasa? Acá la normal te va a tirar para allá y el peso te va a tirar para abajo. Entonces tenéis como la probabilidad de que te caigas para allá. Pero igual esta probabilidad, o bueno, no sé si decir probabilidad, pero esta fuerza que se va a estar acá, su módulo o su potencia va a ser más chica. Entonces, ¿dónde de verdad se va a caer? Así como porque si le pongo una cota en el más grande, va a caer para todos los más chicos. Acá, porque acá el peso y la normal van para el mismo lado, entonces hacen como que la fuerza que te tira para el suelo es más grande. Por eso uno toma eso. La otra cosa, antes de decir por qué la normal tiene que ser 0, es esta cosa que está acá. Bueno, acá le puse MA, pero es mentira, es con 3, escribieron 3. Esto que está acá es un DCL, entonces esto es la suma de las fuerzas por la pasa por la aceleración. Pero esta cosa es un movimiento circular, si se dan cuenta, tiene toda la pinta de ser un movimiento circular. Entonces, como tiene toda la pinta, la aceleración que se mete en los movimientos circulares más la aceleración que uno ve acá, la que va para este lado, es la aceleración centrípeta. Es esta que está aquí. Le voy a poner acá C igual. ¿Y qué pasa? Uno sabe que la forma de la aceleración centrípeta es esta, y esta es la que nos sirve para hacer cuál es la velocidad acá. Porque si yo sé la velocidad, puedo calcular energías ahí. Porque al menos puedo calcular energía cinética. Así que ahí me da un plus de irme para allá. ¿Entienden? Entonces ahí solamente uno va, cambia las cosas y tira la normal igual a 0. ¿Qué significa normal igual a 0? Estoy en ese punto crítico donde yo me voy a levantar. Estoy así como, no sé si se ve en mi cámara, no, yo creo que no, pero ya. Acá está mi lápiz y acá está esto. Entonces como que mi lápiz es lo que está entre medio, como de que toco mi mano y no. Entonces estoy como en ese punto, así como justo estoy tocando, pero puta, mi lápiz no me deja. Como hay un espacio pequeño, donde la normal se hace mínima. Tiene que ser ahí. Es por eso. Y de ahí solamente despejar la velocidad. Porque la velocidad no es constante en un movimiento circular. Te lo dice por la aceleración centrípeta. Hay una aceleración que te la va a hacer cambiar. O sea, no, mentira. Sí es constante, sí, es verdad. Pero va a haber una aceleración metida, ¿cachai? Que es la aceleración centrípeta. Sí es constante. Pero va a cambiar por solamente el movimiento. Como que te metes y te va a hacer que la cosa cambie. No sé si hay más dudas o quedó más claro. Sí, queda una manito levantada. Hola. Tengo una duda. ¿Puedes ir a la primera página, por favor? Sí. Ya, tenemos en la parte del momentum,
tenemos tanto la velocidad inicial como la final. Sí. Cuando ya está claro. Entonces, ¿por qué no simplemente reemplazamos en esa fórmula y en vez como que hacemos lo de la energía después de B? ¿Podríamos simplemente reemplazar las velocidades en esa fórmula y nos daría algo distinto? Mira, en verdad no te va a dar, o sea, si como quería usar esta velocidad para encontrar esta velocidad, esa era tu pregunta, ¿o no? No, mira, tenemos la raíz 2GH, ¿cierto? ¿Ya? Y tenemos GR abajo. Abajo, no, en la otra página. Entonces, si es que ocupamos en esa ecuación que ocupaste en la segunda página, debería darnos lo mismo, ¿cierto? En vez de hacerlo de energía, podríamos aplicarla directamente en la ecuación de momentum. En esa que está ahí, en esa que está Una gran encerrada en cuadrado. pregunta. Yo diría que sí, pero tengo unas Debería dar lo dudas, mismo, ¿cierto? debería dar lo mismo, pero tengo una duda si es que el movimiento circular al final, esa aceleración que te mete, te va a perjudicar en la conservación. Yo diría que no. ¿Qué decís tú, Michael? Me perdí en la pregunta, ¿podrías repetírmela? ¿Como para fraseármela? ¿Yo? Vamos a ver cómo... Lo que pasa es que en la última parte del ejercicio, en vez de reemplazar las velocidades en la ecuación de momentum, esa donde dice U es igual a V partido 3, ¿Ya? ahí podríamos haber reemplazado las velocidades y nos debería dar lo mismo que lo que hizo Paloma en la parte de energía, ¿o no? ¿Y cómo calculáis esas velocidades? Es que tú Las tenías la tenemos. primera, entonces podéis calcular la segunda. ¿Cachai? Como, mira, te hago... Tenía el V Tenía minúscula, ¿no? esta, tenía U, ¿Ya? y tú querías encontrar esta. Entonces, sería U igual a... Tendría ahí esa condición. Pero igual ahora que lo pienso, es que ahí como que mi duda es que si usando esto tú igual estás considerando el caso de que no caigas. Porque puede ser que sí, pero puede ser que sea como una velocidad donde sí o sí no caiga. Entonces tú quieres ir a la mínima. No sé si se me entiende como el argumento. Como que esto es suficiente tal vez para calcular B, pero tal vez no te da el argumento clave de que esta cosa no se caiga. ¿Me entendí? Porque puede ser que se caiga. Puede llegar a esa velocidad y después se caiga y queda la cerrada. O pasa nomás, ¿cachai? Pero no te da como ese puntito. Tal vez sea por eso. Por uno se da con el otro. Pero igual, ahora haciendo los cálculos, como la otra razón es que la aceleración como que igual, del movimiento circular igual te afecta. Pero esa aceleración igual creo que te da una fuerza conservativa. No lo sé, no sé la respuesta en verdad. Yo diría que no, pero no me... Sí, sí, igual sería como, interesante. Es que no necesariamente... Ah, no, sí. Sí, no, sí, po. O sea, sería W. Claro. Igual puede ser. Pero eso, como que se podría decir que sí, pero diría que está ese problema. Como tú dices que aparte de generarse esta conservación, la cosa no se va a caer. Como, falta como ese plus, ¿cachai? Por ejemplo, irte por este lado te da ese plus, como que te da la condición de que la cosa puede ser así. La otra no te lo dice. Como que es solamente conserváis. ¿Verdad? Ya te cacho. Muchas ¿Me gracias. cachai? Sí. Dale, sí. Le tendría que dar otra vuelta, yo creo, como hacer el problema de ahí y a ver si llegamos a los mismos resultados. Sería Yo interesante. igual voy a intentarlo de la manera que te decía, a ver Pero- si es que me da. Pero en alguna parte, como en lo que dice la compañera, como que se refiere a como saltarse esa parte de calcular la velocidad Sí. asterisco con la aceleración centrípeta. Sí, como saltársela y hacer conservación de momento en directo. ¿Cachai? Como desde cuando están juntitas la velocidad U hasta arriba. Pero eso te va a decir que la velocidad arriba es igual a la Pero velocidad de abajo, ¿cachai? hay que tener cuidado con los momentum, como con las direcciones de los momentum, ¿o no? Claro,
Sí, pues porque Quizá no te entrega nada de información, ¿o no? o sea, igual a ver, ¿cómo sería el momento para allá, para arriba? Y el de acá abajo va para allá. ¿Van en distintas direcciones? Sí, eso sí. Entonces No sé, te es da medio como extraño. menos, te da el módulo igual, pero la dirección va a ser distinta a la de la velocidad. No, eso es lo único que te va a decir. Ujú. Sí, ese también, eso es verdad. Eso te lo dice la energía. Tendría que hacer. A ver, igual, hácete esa parte, ve si llega ahí igual y coméntalo en el foro. ¿Te parece? Y así podríamos conversar como qué te dio y si efectivamente así, porque en verdad ahora como que me dio la duda y puede ser que sí, pero me gustaría ver el resultado, así que juégatela. Ya, Dale. ahí Desafío, voy a ver cómo desafío. me sale. Dale, Gracias. dale. Sí. No sé si alguien más tiene dudas, quiere levantar la manito. Va a ser el siguiente problemita. Levantar la mano al toque, Hay así. dos, sí. Pero estamos bien con los tiempos, así que démosle nomás. Sí, sí. Voy yo nomás. Sí, dale nomás. Ya, es que aún no me quedó claro lo de la fuerza, lo de la normal, que tenía que ser igual a 0. ¿Qué pasaría si como que la normal fuera mayor a 0 o menor a 0? ¿Por qué consideraste como es igual? Eso no lo entendí. A ver. Es que tú querías ver como el caso crítico, como decía, como queréis ver como la igualdad en las cotas, ¿cachai? Entonces por eso tú usas la igualdad de 0. ¿Por qué 0? Porque el valor mínimo que va a tener la normal. Sí, si no me equivoco, tiene que ser normal es menor a eso que te van a generar, si no me equivoco. No me acuerdo si era menores o mayores, pero la cota, al final la igualdad es la que te va a decir cuál es la condición que uno tiene que ocupar. ¿Sí? ¿Y por qué? Es porque al final tú vas a estar como flotando, como que tú no estás tocando la superficie, como justo levantando como tu pie, entonces como que justo levantas, entonces la normal ya no, o sea, tu zapatilla no está tocando como la superficie, ¿cachai? Pero está muy cerca, no la está tocando, ¿cachai? Hay como que para que obligatoriamente en ese punto la normal como que se desprenda la pelota y se cae. Sí, Digo, exacto, la masa. exacto, como justo ahí es como donde se puede caer, entonces como justo cuando está cayendo, ¿cuál es la que garantiza que efectivamente no se caiga, pero está justo, ¿cachai? Como uno cuando dice estas cosas y las explica es como que de verdad uno dice como justo y dice sí, exactamente, como que, Ya, ya. como que Pero, ay, perdón si te interrumpí. no, dale, dale. Em, una cosa que también como que, ¿qué pasaría que si hubiera normal? Entonces la pelota seguiría como en ese hueco. Si hay normal, sí, pues seguiría como pegada, exacto, exacto. Ah, ya. Porque si no, porque cuando tú estás como flotando, por ejemplo, cuando acá, si se cayera, haría un movimiento parabólico. Entonces ahí la normal de la Ujú. cosa, si tú haces el DCL, como cuando está haciendo ese movimiento, va a ser 0. Tú querés que siga como en su movimiento circular habitual. Como algo así. Ah, Como, ya. como habitual, pero entre Ahí comillas, está. porque la cosa como que va a ir como atea, así. Creo que en el dibujo como que hay una cuestión que la marca y queda como pegada. Pero la idea es esa, como que va a seguir ahí. Ah, ya, ya. Muchas gracias. Ya, y hay otra persona, Martín. Dale, Martín, dale, Martín. ¿Aló? ¿Me escuchan? Hola, sí. Ah, buena. Oye, es que ¿por qué no se podría considerar que en el punto D llega con velocidad cero? Ah, es que está en un movimiento circular. Entonces, en el movimiento circular, ¿qué te va a dar? Una velocidad en cualquier punto del ángulo. No necesariamente tiene que ser 0. Es por eso. Mm, El 0, por ejemplo, aparece en los movimientos parabólicos, porque ahí lo que tienes es como que el potito de la parábola. No seguís subiendo. Ahí tenía una velocidad 0 como en un tope. Pero en los movimientos circulares sí o sí vaya a tener velocidad por el movimiento circular, por ese W que te impulsa a seguir moviéndote. Por eso no nos dice que es 0. ah, ya, ya, entiendo. Por ejemplo, los péndulos también, pues cuando paran, las cosas cuando como que paran, entre comillas, uno dice que la velocidad se va a 0. Ahí está la easy. Ah, claro. Dale, dale. Pero igual no influiría como la gravedad en la velocidad en un movimiento circular.
Pero mira, por supuesto, ahí está. O sea, sí y no, es que depende del problema. Por ejemplo, cuando uno lo estudia en cinéticas, uno pone la gravedad como una aceleración. Y uno cuando estudia el movimiento circular, uno no la, uno la considera, pero al final la que te afecta es el W. El W te va a decir voy a seguir moviendo. Igual acá, uno ve que la gravedad va a afectar a esa aceleración, ¿sí? De alguna forma. Y acá está en el Claro. DCL. Mm, Ahí está ya. como el por qué. Va a afectar a la aceleración más. Y a priori afecta la, la velocidad. Ah, ya, buena, buena. Ya, gracias. Eso era. Me voy a tomar un juguito que está tan brígida las preguntas. Ya. Ahí, Isidora, dale nomás por mientras. Ya. ¿Me escuchan? Sí. Ya. No entendí bien al final la energía en el punto D. No entendí bien cómo lo plantearon. O sea, es la energía potencial más la cinética, pero eso no. O sea, no sé si lo escribí mal cuando lo copié. No, sí lo copié bien. No entiendo por qué es la velocidad asterisco. ¿Es velocidad asterisco lo que escribieron ahí en Sí, la cinética, no? sí, es velocidad asterisco. Pero mira, voy a dibujar la velocidad, las vamos a sacar, porque creo que las dije, ¿no? Ya. Sí, sigue tranqui, está bien. Entonces ya, la de B yo creo que me la crees, que es por la velocidad con la que inicia. Sí. Ya, entonces las de D son el problema. Ya, primero que todo, con lo que calculamos aquí, esto que está aquí, sabemos cuál es la velocidad con la que se está moviendo aquí. O sea, si voy a mi Ya. dibujito, la velocidad que está aquí. Le vamos a hacer ahí un... Pero eso Ujú. no es la velocidad como de la partícula m sola. No, po, es del conjunto de los 3M, porque el conjunto queda pegado. Nos dicen que un choque Pero plástico inelástico, el conjunto sube para allá. es que yo Ujú. entendí que la velocidad del conjunto creo que le habías puesto una letra U Sí, más pero arriba. eso es como acá. El conjunto puede cambiar la velocidad. Pero entonces la velocidad asterisco era otra velocidad. Ya. Sí, exacto. Son dos. Igual, ahí la compañera, la Klaus, creo que era, o no me acuerdo quién era, va a ver si como con igualando las velocidades, porque al final hacer conservación vaya a hacer que las velocidades sean iguales, da el mismo resultado. Pero a priori uno no podría decir que son iguales, ¿cachai? Por eso yo hice como el proceso de la normal y calcular B, porque al menos ahí yo me aseguro que esta cosa no se caiga. Así que la idea es no. Pero eso, Ya. ¿cachai? Era B. Entonces, Dale. es que entonces me perdí cuando calcularon la velocidad asterisco. ¿Podéis subir un poco para cachar dónde fue? Ahí, acá, en toda esta parte. Y aquí fue como poner la condición de la normal igual a 0 para que no se caiga. Ah, ya. Ahí esa velocidad que tiene arriba no necesariamente es igual a la que cuando entró como en la cuestión circular. Exactamente, no necesariamente. Más como calculándolo así nos dice que no son iguales. O al menos, no son iguales. No, si no me equivoco. Tal vez si es que R sigue una relación como la que está ahí, podríais decir que son iguales. Tendría que calcular R, como, pero R es un valor, así que tendré que Ya, saber los valores de las cosas. ya, bueno. Sí, me confundí porque anoté mal las letras. Ok, Dale, gracias. tranqui. Y, y creo que alguien más levanta la mano. Sí. Sí. Yo creo que esta va a ser la última pregunta de este problema y después al final dejamos para más preguntas sobre todos los problemas para alcanzar a hacer el otro y tener más tiempo también de hacer preguntas. Entonces, Mario. ¿Se escucha? Sí. Sí. Vale, mi pregunta, por más obvia que pueda sonar, que se supone que, como tomamos el caso crítico, en que en el punto D la normal vale 0, H vendría siendo la altura mínima. Entonces, si en algún momento nos pidieran como, cuál es la altura mínima, onda, todo lo que sea superior a 45 R medios, también sirve, ¿o no? Sí, pero igual te piden la mínima, ¿cachai? Como, o sea, tú podías decir como, ya, esto se cumple, pero para valores mayores, así, para allá, se va a seguir cumpliendo. Sí, po, porque obviamente vaya a pasar. Y es más, si usted hacen el experimento de esta cuestión, no sé si alguna vez han jugado con bolitas,
Yo me acuerdo que en el colegio usaba como unos tubos de esos de, ¿cómo se llaman? De los de las cañerías y PVC. les tiraba, eso, los de PVC, y les tiraba la bolita. Sí, así el tubo más grande, la cuestión pasaba así. O las pistas de Hauppel, como que mientras más alto estáis, la cuestión pasa como al tiro de la curva, pero para cierta altura, más chica que la mínima, la cosa no pasa, como que se cae antes. Esto es lo mismo, ¿cachai? Como sobre esa, sí, po, vaya a tener esta altura, o sea, la cuestión va a pasar, se va a cumplir sí o sí. Pero en este problema te preguntan la mínima, así que ahí está. Vale, gracias. Dale. Vamos a subir lo que escribamos acá. Vamos, yo creo que vamos a hacer un compilado y lo vamos a subir. Así que Sí. voy a dejar de transmitir. Ay, ¿cómo se hace esto? Dejar de... Me siento muy abuelita. Ya, dale. Yo no soy. Ah, no, sí. Tengo que darme permisos. Ya. La P2 se ve peluda. No sé. Yo lo vi, la pauta se ve tranqui, pero claro, hay hartas cosas que están como implícitas, entonces está medio peludo. Pero también estuve recordando algunas cosas y con eso yo creo que sale más o menos rápido. Entonces, el P2. Lo que vio la Paloma antes fue algo que tenía mayoritariamente energía, también un poquito de choque y momentum, pero mayoritariamente energía. Aquí vamos a mezclar un poco de nuevo las dos cosas, momentum y energía, sino que vamos a partir con momentum y le vamos a dar un poco más de vuelta a lo que es el momentum. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos saber de momentum? Y como por las cosas que habían, como en las preguntas que habían en el problema pasado, eran, por ejemplo, que si es que se podía conservar la energía antes o después de los choques, y eso depende. Depende lo de cuál es la... Ay, me confundí porque me hablaron por el chat. Que si... Ahí después le respondo. Ya, me perdió. Entonces, momentum. Sí que podíamos conservar momentum antes y después de los choques. Y eso depende de si el choque es plástico. O sea, el momentum siempre se conserva, ya sea si el choque es plástico o elástico. ¿Sí? Entonces, lo que no podemos, con lo que tenemos que tener cuidado es con la energía. La energía se puede conservar como antes y después de un choque, siempre y cuando el choque sea perfectamente elástico. Eso quiere decir que no se pierde energía. Pero si el choque es inelástico de alguna forma, estamos perdiendo energía, entonces no se puede conservar energía antes y después de los choques. Entonces, en general, cuando queremos resolver un problema como de momentum o de choques, como problemas de choques, en general siempre necesitamos dos ecuaciones que son la de conservación de momentum y la de conservación de energía. A veces necesitamos conservar energía antes de los choques y después de los choques, o entre medio, cuando el problema es un choque elástico, si es que funciona. Ya, entonces la fórmula que uno tiene es que el momentum total como inicial tiene que ser igual al momentum final. Y esto es como vectorial. Entonces funcionan, si es que tienen un choque de una partícula con otra, que viene en esta dirección, y esta después sale en alguna otra dirección, o hay dos partículas chocan con las dos y esta otra sale en otra dirección, por componentes el momentum se tiene que conservar. O sea que el momentum en X inicial tiene que ser el momentum final en X, y el momentum en Y inicial tiene que ser igual al momentum en Y final. Cuando uno hace esto, como en los casos más sencillos, como el choque de dos partículas, como hacemos chocar dos partículas, ¿sí? Hay, y digamos, dos partículas con masa M1, masa M2. Hay tres casos súper especiales y que deberíamos conocer o tener más o menos a la... O sea, podemos calcular como todo esto, pero nos van a dar resultados como estos casos especiales como muy directos, ¿ok?
Y es que, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando M1 es igual a M2? ¿Sí? En este caso crítico, en el que las masas son iguales, lo que pasa es que cada una de las partículas se transfiere toda su cantidad su cantidad de movimiento, o sea, se transmiten todo su momento. Eso quiere decir que la partícula 2 va a salir con la velocidad de la partícula 1 y la partícula 1 va a salir con la velocidad de la partícula 2. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la gracia de eso? Que cuando nosotros tenemos tenemos un choque de dos partículas que tienen masas iguales, sabemos cuáles son las velocidades finales inmediatamente. Lo otro que podemos saber esto es cuando los choques son elásticos, ¿ok? Esto es para choques elásticos. Para choques inelásticos ya estamos medio fregados y tenemos que ver qué es lo que pasa con las energías como antes, después, y ver cómo intentar buscar otra ecuación. Esto es para los choques elásticos. Entonces la gracia de esto es que, por ejemplo, si nosotros hacemos chocar una partícula que viene y hay una partícula que está quieta, de la misma masa M, esta partícula está quieta, entonces cuando chocan, lo que pasa es que la partícula que chocó, llamemos a esta 1 y a esta 2, la partícula 1 se queda quieta y la partícula 2 sale con toda la velocidad que trae la partícula 1. ¿Ok? Y eso es algo que, por ejemplo, nos va a servir como en el problema de ahora. Aparte de ese caso crítico, hay otros dos que pueden ser interesantes, y es cuando voy a considerar entonces ahora que la masa 1 es mucho menor que la masa 2. Entonces, si hacemos chocar a la partícula 1 por la partícula 2, ahora, digamos, no sé, ahora tenemos esta partícula, choca ahora a una partícula con masa M2. Lo que va a pasar es que la partícula 2 va a comportarse como una pared, porque es mucha masa, entonces se va a comportar como una pared y básicamente no se va a mover. Y la única que recibe como todo el impacto del momentum es la partícula 1. ¿Ok? Se mantiene móvil y mientras la partícula 2 rebota contra la segunda. Ya, y finalmente, el último caso es el que M1 es mucho mayor que M2, y es básicamente que es como si un camión choca como una mosca, ¿sí? Lo que pasa es que la arrastra, ¿no? La arrastra y básicamente, más que la arrastra o no, no me importa mucho, lo que importa es que la velocidad de la partícula M1 no va a cambiar, ¿ok? Y esos serían como los tres casos que son como críticos. Ahora, ¿el P2 es un choque elástico? Sí, el P2 es un choque elástico. Estos dos casos de acá son aproximaciones, ¿ok? Es como la partícula M2 casi que funciona como una pared, ¿sí? Como que absorbe muy poca velocidad, entonces en realidad la otra rebota, ¿no? ¿Ok? Pero es que muy poquito, una aproximación que funciona, pero una aproximación. Lo mismo en el caso final. Pero en el primer caso, en el que las masas son iguales, esto es exacto, ¿sí? La velocidad de la partícula 1 se transfiere completa a la partícula 2. ¿Ok? ¿Cómo sé cuando un choque es elástico o uno inelástico? Te lo dicen los problemas en general. Te lo dicen los problemas, o te mencionan que se conserva la energía, etc. Cuando son inelásticos, en general te dicen las partículas se quedan pegadas. Cuando las partículas se quedan pegadas, puedes asegurar que en general los choques son inelásticos. ¿Sí? Eso. Yeah. Es que en el problema no hace ninguna mención. No, pero dice que se quedan separadas las partículas. De hecho, déjame revisar el problema. No, quizá yo lo escribí mal. Ah, ok. No, no lo dice, pero es que en realidad el problema tiene como, en general, como que yo lo modifiqué un poco el enunciado para que sonara más bonito. Déjeme buscar aquí donde tengo yo el enunciado, porque tengo la foto. Y es que en el enunciado original a las partículas las mencionan como barras elásticas. Entonces supongo que de ahí uno como que debería asumir que el choque es elástico. Ya no encuentro el... Ya.
Sí, y como dice Paloma, cuando tengan este tipo de dudas, le pueden preguntar a su auxiliar o al profesor que esté como en el Zoom del control, o por el foro, como si el choque elástico en elástico. ¿Ok? A veces ahora lo que sí pueden asegurar es que cuando las cosas quedan pegadas, el choque es inelástico. Entonces pueden preguntar y les pueden decir, no, eso deberían saberlo, quizás porque las cosas se quedan pegadas, entonces pueden asumir que el choque es inelástico. ¿Qué era lo que pasaba cuando chocaban masas iguales? Cuando chocaban masas iguales, lo que pasa es que se transmite toda la velocidad de la partícula que choca a las que está quieta, se transmite toda la velocidad. ¿Ok? Entonces queda quieta y el resto se mueve. La otra se mueve. Eso se demuestra, o sea, eso es súper bonito porque hay una cuestión que lo demuestra como gráficamente, y no sé si han visto unas cosas que están como en la oficina, que son como pelotas colgadas, como de acero. ¿Sí? Entonces, lo que hacen es que, como toman dos, las mueven hacia allá, las sueltan, y por ejemplo, si hay de estas, el péndulo de Newton, sí. Cuando chocan, se transmite toda la cuestión, estas se quedan quietas, y si es que la partícula era 2m la masa, como que salen dos de acá, ¿sí? Y se transmite toda la velocidad como a esas dos. Eso, ya. Entonces, una vez sabiendo eso, yo creo que es suficiente como para poder hacer el problema. Y nuestro problema dice lo siguiente. Voy a hacer el esquema primero. Dibujito. Esto tiene K, L, 0 y eso es B. Ya. Entonces esto dice, en un plano horizontal absolutamente liso se encuentran dos bloques de igual masa M unidos por un resorte de largo natural L0. El coeficiente elástico del resorte es K. Sobre el bloque de la izquierda cae con velocidad V un tercer bloque cuya masa también es M. Entonces, la parte 1 nos pide demostrar que los bloques unidos por el resorte se moverán siempre en la misma dirección, y en realidad más que en la misma dirección quiere decir en el mismo sentido, ¿sí? Porque la dirección, sabemos que están en la misma dirección porque no van a aparecer un movimiento ni, si estas cosas están chocando en ni, no hay mucho sentido. Sino que lo que nos pregunta es que se van a mover en el mismo sentido. O sea, que se van a quedar los dos moviéndose siempre hacia la derecha. Y la parte 2, o parte B, dice determinar las velocidades y la separación de los bloques cuando el resorte está estirado al máximo. ¿Ok? Ya. Entonces, como les decía, como el choque elástico y las partículas tienen igual masa, entonces lo que podemos asegurar es que la primera partícula se va a quedar quieta y las otras dos van a salir moviéndose. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que puedo decir? ¿Cuáles son los datos que tengo de este problema entonces? La velocidad inicial de la partícula de la izquierda, y por ende tengo el momentum inicial. Y eso, y que la velocidad final voy a enumerar las partículas, 1, 2 y 3. ¿Ok? Entonces sé que la velocidad de 1 es igual a v. Sé que la velocidad, y esto es la velocidad inicial de 1, y ahora que la velocidad final de 1 va a ser igual a 0. ¿Ok? Y bueno, de acá podemos calcular también cuánto es el momentum, pero eso es básicamente todos los datos que tenemos. La constante del resorte y el largo natural. Por lo que habíamos dicho al principio, y es que cuando chocan partículas de igual masa, lo que pasa es que se transmite toda la cantidad de movimiento. ¿Ok? Como en el péndulo de Newton. Cuando sueltas dos pelotitas, lo que hace es que salen dos pelotitas. Cuando
sueltas una pelotita, va a salir, cuando choca con las otras, va a salir una pelotita, ¿ok? Eso es lo... Y bueno, y la que chocó queda quieta. Entonces sabemos que la velocidad final de esa pelota es 0. ¿Ese ejemplo pasa para choque elástico e inelástico? Solo para choque elástico. Choque elástico, Vale, vale. las partículas tengan igual masa. Ok, gracias. No, se transfiere como al sistema. Lo que pasa es que si tienen igual masa todas las partículas, lo que hace es que la masa que viene y pega transfiere toda su cantidad de movimiento al sistema de partículas que tienen igual masa. Ahora, ¿cómo se distribuye la velocidad? Eso lo vamos a ver. ¿Ok? Tenemos que calcular. Oye, pero, disculpa, Ujú. es que si la masa, bueno, la 2 tiene una masa m y la 3 tiene una masa m, como que eso no va a tener 2m como el sistema. Sí. Pero al final lo que pasa es que cuando uno choca como... es verdad, sino que cuando uno choca un sistema de partículas de masa m, donde cada partícula tiene masa m, pasa exactamente lo mismo, sino que ahora yo no digo que se le transfiere toda la velocidad a esta partícula o a esta partícula, pero se le transfiere toda la velocidad al conjunto. Ah, ya, ¿Ok? y cada uno va a quedar con una velocidad distinta. Claro, sí, esto puede quedar con velocidad distinta y eso va a depender del problema, de la energía, etcétera, de lo que esté pasando. ¿Ok? Eso lo vamos a ver ahora, Ya, por ejemplo. dale. Entonces, sí, alguien preguntó si esto va a quedar en el canal de YouTube, y como dijo Paloma, sí, va a quedar en el canal de YouTube. Entonces, podemos calcular el momentum inicial y el momentum final. El momentum en un sistema está dado por la cantidad de movimientos por la suma de los momentum de cada una de las partículas del sistema. Entonces, en el momento inicial, momento antes del choque, las partículas las partículas 2 y 3 no se mueven. Luego tienen momentum 2 igual al momentum de 3 igual a 0. Por lo que el momentum total inicial, le voy a poner una I en verdad a las cosas iniciales, no un 0 para no tener como 20. Entonces, esto me dice que el momentum total inicial es igual a m por la velocidad de la partícula 1, que es v, en la dirección de las x, ¿sí? Ahora, en realidad no nos va a importar mucho el vector unitario, pero puede ser relevante en algún tipo de ejercicio. Ya, entonces, después del choque, la partícula 1 queda inmóvil. Entonces, si la partícula 1 queda inmóvil, tenemos que P1 es igual a 0, pero las otras no. Entonces, el momentum final, total final, va a ser igual al momentum de 2 más el momentum de 3, donde esos momentum son mv2 más mv3, y estas dos cosas están en la dirección de X. Vamos a escribirlo como vector. Entonces, si hacemos conservación de momentum, si conservamos el momentum, tenemos que el momentum inicial igual al momentum final. No sé cuál es el orden en el que estoy poniendo TO. TO y T final. En todo caso es lo mismo. Entonces, el momentum inicial era mv en X tongo igual a mv2 en X tongo, mv2 en X tongo, más mv3 en X tongo. Como está todo en X tongo, en verdad como que filo.
puedo omitir los vectores unitarios porque estoy trabajando solo en ellos. ¿Okay? Puedo simplificar las masas y me queda la siguiente relación, ¿sí? Que la velocidad, o sea que la velocidad de las otras dos partículas está relacionada con esta, tal que ambas velocidades tienen que sumar v, ¿sí? Ya, entonces tenemos toda la información que nos entrega como esta conservación de momento. Ya no tenemos más, tenemos dos incógnitas, tenemos la velocidad, como que nos falta algo más. Entonces, ¿cómo nos sacamos de dónde sacamos otra ecuación para poder relacionar las velocidades? Es con la ecuación de energía. Entonces, usando conservación de energía, tenemos lo mismo, o sea, opera más o menos de la forma similar, o sea, que la energía total del sistema va a ser la suma de la energía de las partículas del sistema. ¿Y cuáles son las energías que tienen estas partículas en el sistema? Son energía cinética. La energía potencial gravitatoria es siempre la misma, porque están siempre a la misma altura, entonces no nos aporta información la energía potencial gravitatoria. Vamos a elegir el cero potencial a la altura en donde están las partículas. Y puede haber energía potencial elástica porque hay un resorte. Al principio, no sé si lo dice el enunciado, pero al principio vamos a asumir que el resorte no está comprimido ni estirado, entonces está como en su largo natural. Entonces, al principio no hay energía potencial elástica, y hay solo energía cinética. Entonces, al principio solo hay energía cinética, y la única partícula que tiene energía cinética es la partícula 1, porque es la única que se mueve antes del choque. Entonces, antes del choque, esto es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado de la partícula 1. Eso tiene que ser igual a la energía final. Energía inicial igual a la energía final. Entonces la energía final va a ser la energía cinética de la partícula V2 más la energía inicial de la partícula, energía cinética inicial de la partícula V3. Y más la energía potencial del resorte, ¿sí? Donde X es qué tan comprimido, qué tanto se comprime o qué tanto se estira el resorte desde su largo natural. Ya. Entonces, ¿aquí qué puedo hacer? Puedo simplificar los dos. Eso creo que es lo único que puedo hacer a priori. M al cuadrado igual a M, puedo factorizar aquí quizás, V2 al cuadrado más V3 al cuadrado más KX al cuadrado. Ya, y pasa que aquí, bacán, como que tengo otra ecuación que me relaciona a estas cosas, pero como que me está molestando un poquito esta energía potencial, energía potencial elástica. Pero en realidad veamos qué podemos hacer con ella, pues quizás nos da información importante como sobre el problema. Entonces, usemos el resultado de la parte anterior, a este resultado le vamos a llamar asterisco. Y eso. Entonces, si reemplazamos el resultado asterisco en la ecuación anterior, vamos a obtener algo como esto. M por V1 más, V2 más V3 al cuadrado es igual a M 2 al cuadrado más V3 al cuadrado más KX al cuadrado. Entonces, expandamos esta cosa de acá de la izquierda. Me queda V2 al cuadrado más 2 V2 V3 más V3 al cuadrado igual a M V2 al cuadrado más V3 al cuadrado más KX al cuadrado. Entonces, si se dan cuenta, puedo pasar esta cosa restando, esto restando para allá, y como está todo multiplicado por M también, puedo factorizar de nuevo por M, y voy a tener que
tengo V2 al cuadrado, que es este de acá, menos V2 al cuadrado, que es ese de aquí, más V3 al cuadrado, que es este de acá, menos V3 al cuadrado, que es ese de acá, más 2V2, V3. Y eso es igual a KX al cuadrado. ¿Qué es acá? Acá es la constante elástica del resorte. Entonces, eso se va, ese se anula también. Y nos queda m por 2v2 por v3 igual a kx al cuadrado. Y finalmente nos queda algo como v2 por v3 igual a kx al cuadrado partido en 2m. ¿Cuál es la gracia de esto? Es que, si bien no sabemos todavía cuánto vale v2 y v3, ni cuánto vale x, sí podemos saber algo, que el producto de v1 por v2 es un número al cuadrado. K es una constante positiva, la masa es una constante positiva, el 2 es un número, y lo que sea el x está al cuadrado, entonces eso es positivo. Y eso me dice que v2 por v3 tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Y eso qué quiere decir? Que ambas velocidades tienen que tener el mismo signo. Y si tienen el mismo signo, entonces van hacia el mismo lado, ¿sí? Se mueven en el mismo sentido. ¿Se entiende? Tienen el mismo signo. Luego se mueven en el mismo sentido. ¿Habría algo para interpretar eso si es que x se escribe como delta x? No pasa nada, porque también es delta x al cuadrado. Y entonces no varía en nada. Porque cualquier sea la cosa que tengáis aquí, x, delta x, como que está al cuadrado, entonces estando al cuadrado como que no molesta en nada. Porque sigue siendo positivo. Sí, puedo recapitular y hacer un resumen. Se me cortó el álbum, te creo. Ya. Ya, ¿qué fue lo que hicimos? Este es un problema en donde hay cosas que chocan, entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Es que consideramos que entonces estas cosas como van a chocar, vamos a conservar momentum, vamos a usar en alguna parte conservación de momentum. Siempre que veamos choque, vamos a pensar que lo primero que se nos ocurre hacer es que vamos a conservar momentum. Entonces, conservamos momentum, que fue lo que hicimos, consideramos el momentum antes, el momentum después. Además consideramos el caso en el que estamos tomando una partícula de una masa m y estamos chocando como un grupo de partículas de masa m, y que eso quiere decir que les va a transmitir toda su energía, o sea, toda su cantidad de movimiento, y eso quiere decir que al final la partícula que chocó al resto se va a quedar quieta. Y con eso también podemos tener más información sobre el momentum final. Y una vez que podemos tener el momentum inicial, el momentum final, igualamos los momentum porque el momentum se conserva, obtenemos una expresión para las velocidades. Luego, sabemos que como el choque es elástico, también podemos conservar la energía. Una vez que conservamos la energía, podemos reemplazar el valor que hemos encontrado antes para la velocidad, y eso me va a dejar una ecuación en donde voy a tener estas dos velocidades multiplicándose, las dos incógnitas de las velocidades finales de las partículas que estaban quietas al principio, donde tengo una ecuación que relaciona la multiplicación de esas dos velocidades con otro valor, donde ese otro valor podemos notar que es siempre positivo, porque es una cosa al cuadrado más constante positiva. Entonces eso exige que la multiplicación de V2 con V3 sea positiva.
mayor o igual a 0. Si es que fuera 0, entonces es porque alguna de las velocidades es 0. Y eso quiere decir que el resorte no se contrajo, ¿ok? O no se estiró. Alguna de las dos velocidades es 0. Eso. Entonces, como las dos velocidades tienen el mismo signo, eso quiere decir que apuntan en la misma dirección y eso quiere decir que se mueven en el mismo sentido. Alguien me pregunta si puedo explicar de nuevo la conservación de momento. Puedo explicar de nuevo la conservación de momento. ¿Qué es el momentum? El momentum es cantidad de movimiento y que se define como masa por velocidad, ¿sí? Entonces, Miguel, una cosita solo que dijiste que tenía que ser la partícula 1 tiene que quedar inmóvil, pero ¿por qué ocurre eso? O sea, y la otra cosa que siempre ocurre cuando, incluso si tengo 1000 m, o sea, si va una masa con m y al otro lado tengo 1000 m, igual queda quieta, no se va para el otro lado. sí, se queda quieta y sale una de las 1000 que tenéis, sale disparada. O todas se mueven con una velocidad que suma en total como la velocidad que tenía esta partícula. Y se demuestra como con el Ya, péndulo de buenísimo. Newton. Es lo que Ya. pasa. Sí, sí. Sí, esto se pasa siempre cuando los choques sean elásticos, ¿sí? Eso, ¿y por qué es eso? En realidad como que hay una parte matemática en donde podemos demostrar eso, ¿ok? Pero es como un resultado como más o menos estándar, no lo vamos a hacer aquí, pero se puede demostrar conservando energía y conservando momento, como de todo, como que encontramos básicamente eso. ¿Ok? Todo el sistema se conserva el momentum. En todo el sistema se conserva el momentum, sí. Una consulta. Ujú. En el problema me costó un poco entenderlo porque el tema del resorte, que une la partícula 2 y la partícula 3 me confundió, por ejemplo, en la masa que llega por la izquierda con una velocidad choca primero Ujú. con 2, pero como que Sí. aquí interpretamos como que inmediatamente también la masa que está a la derecha del resorte también se mueve, inmediatamente. Claro, claro. Es como que choca el conjunto, básicamente. Puedes pensarlo como el conjunto y choca el conjunto de dos masas. Como que el resorte al final no, como que no existe mucho. Lo que pasa es que el El resorte. resorte, para el momentum, el resorte no es nada, ¿sí? Pero el resorte, ¿qué es lo que hace? Es que mantiene unidas de alguna forma estas partículas. Les transmite energía, pues les transmite fuerza. Al final el resorte funciona como solamente como si lo viéramos como un sistema completo, ¿no? Claro, claro, o sea, las une. Las une. ¿Y dónde lo consideramos después? Cuando consideramos la conservación de energía, consideramos el resorte. Ahí está el resorte. ¿Sí? Ya, sí. Gracias. Ok. Ya. Hay otra mano levantada, quizás estaba de hace rato. Sebastián Quintana. Sí, tengo una duda sobre qué pasaría, por ejemplo, si la masa 3 fuera una pared con la masa, ¿qué pasaría con la masa M2, por ejemplo? Al chocar con la masa M1, ¿tendría una fuerza, una energía elástica por el resorte, pero también tendría una cinética? Sí. Sí. Como que si la masa 3 fuera una pared, básicamente tenía una velocidad menos. Pues B3 no existe, B3 es 0. Entonces podéis calcular cuánto vale B2. Claro. Ah, ya. O sea que es posible que pueda existir elástica y cinética. Sí, sí, sí. Ah, ya, De vale. hecho, lo que pasa como en el momento final, pues como que este resorte, a mí me da la impresión de que se comprime, porque choquea una cuestión, se comprimió y arrastró a otra pelota, y puede moverse comprimido, puede irse estirando, no sé qué es lo que va a pasar después, pero almacena energía. Está comprimido y a la vez se están moviendo las cosas. ¿Sí? Es el caso, de hecho. Ah, ya, vale. Gracias. Dale, Oliver. Ya. Una pregunta. En el funcionamiento de los dos resortes, cuando la primera masa llega y choca, ¿solamente hay una fuerza elástica que
que nace ahí, como de un lado. ¿Se me escucha, no? Repíteme la pregunta. Ya. Está el sistema del resorte y llega a la otra masa y lo choca. Entonces nace una fuerza que presiona al resorte, que lo comprime. Pero es solamente una, no es como que se diverja para los dos lados la fuerza. Tú decís como para decir que hay como dos energías como Sí, elásticas. dos energías elásticas. Eso no No, pasa. porque la energía elástica está asociada al resorte. El resorte es el que almacena la energía elástica. Entonces, si hay un resorte, hay una energía elástica. Ya, aunque hayan dos masas de lado. Porque Vale. claro, si tú miras en las masas, tenéis dos fuerzas que una tira a una, la otra tira a la Sí. otra, o empuja las masas, ¿cierto? Hay dos fuerzas aplicándose sobre cuerpos distintos. Ajá. Eso es básicamente como una fuerza interna nomás. ¿Sí? Ya, En entonces realidad, la si te que das se cuenta, esa fuerza al final es la misma fuerza, porque es como las tensiones. Sí, pues, es ¿Cachai? como Es la misma que se fuerza. contrapone, pero entonces uno calcula la fuerza exterior, la que le llega por decirlo de cierta forma. Ujú. Vale, Sí. sí. Gracias. Ok. Hay una pregunta interesante ahí. Como, ¿cuándo no se conserva el momentum? Corrígeme, Falo, si es que me equivoco, pero es cuando le dais como un impulso a algo, ¿no? Como que la variación de momentum es igual al impulso, algo así. Pues ahí no se conserva porque depende del tiempo. Si no me equivoco. Ajá. Sí. Yo creo que eso también lo vieron en el impulso, que fue variación de momento. Igual eso pasa cuando uno le agrega una fuerza externa, po. Me empuja, si no me equivoco. Sí. Sí. Eso, justamente eso. Ya. Perfectamente elástico. Y a ver si hay alguna otra pregunta por acá. ¿Alguien tiene otra pregunta? Dale. Y después de eso vamos a terminar la parte B y vemos si nos queda más tiempo para resolver más preguntas, si no nos va a alcanzar. Estoy viendo ahorita. Dale, Juan. Hola, mi pregunta es con respecto al ejercicio anterior, no sé si puedo preguntar todavía. Quizá terminemos el problema y al final dejamos tiempo para que preguntéis por el ejercicio anterior también. ¿Ok? Ya, Anota tu preguntita sí, acá. Para mantener el hilo. Ya. Ya, la pregunta en el chat también vayan como pensándola y como para hacerla quizás como al final porque si no, si sigo respondiendo a la pregunta del chat, como que se nos va a pasar el tiempo. Ya, entonces, la parte B, que es lo que nos pide, y aquí la cosa apenas me extraña, determinar las velocidades y la separación de los bloques cuando el resorte está estirado al máximo. Ya, entonces, aquí me extraña la cosa, y es porque vamos a hacer algo que al principio puede no tener mucho sentido, pero cuando aparezca lo que queremos que aparezca, va a tener mucho sentido lo que estoy diciendo. Entonces, a partir de una desigualdad matemática que es siempre real, que por ejemplo, consideremos que B1 menos B2 al cuadrado es mayor o igual a 0. ¿Me creen, cierto? Porque eso es un número cualquiera, ya sea positivo o negativo, está al cuadrado, y es mayor o igual a 0 si es que las dos velocidades son iguales, es igual a 0. Entonces, esta desigualdad es verdad. Es real. Entonces, si yo expando esto, tengo algo como B1 al cuadrado menos 2 B1 B2 más B2 al cuadrado, mayor o igual a 0. Y voy a sumarle 4 B1 por B2 a ambos lados de la ecuación. Como estoy sumando un número, en realidad no tengo problemas con que me cambie la desigualdad, no pasa nada. ¿Sí? Le voy a sumar este número acá.
Y esto me deja en este lado, más 2b1, b2, más b2 al cuadrado. Y de este otro lado de acá me deja 4 b1 por b2. ¿Por qué quiero hacer eso? ¿Por qué quiero hacer eso? En realidad lo que estoy haciendo es como completar el cuadrado, porque aquí quiero escribir ahora esto de la izquierda como b1 más b2 al cuadrado. Es mayor o igual que 4 b1 por b2. Y además yo sé que b1 más b2 es b, ¿sí? De la conservación de momentum que hice hace un rato. B es mayor o igual que 4 b1 por b2. ¿Por qué hago esto? Porque entonces encuentro una cota para lo que puede valer b1 por b2, ¿sí? b1 por b2 tiene que ser menor, b1 por b2 tiene que ser menor o igual a b al cuadrado partido en 4, ¿sí? Y eso me da una cota para, perdón, b1 por b2, b2 por b3, chuta. Tuve todo el rato diciéndole b1, b2, y cuando me refería a las dos partículas del final, las dos partículas que se mueven al final. Perdón. Mala mía. Ya, pero lo solucioné. Entonces esto es B2, B2 y B3. Esto es B3, esto, B2, B3, ahí. B3, B3 al cuadrado, B2, B3, pero también es B2, B3. Y B2, B3, B2, ya, y B2, B3. Ya, muchas gracias. Ya, ahora sí, voy a recapitular, sí, porque confundí los índices. Ya, B2 y B3 son las velocidades de las partículas 2 y 3, que son las que están unidas por el resorte, después del choque, ¿sí? B2 y B3. Son las partículas, las velocidades con las que se mueven aquí. Entonces, bueno, el argumento es el mismo. La desigualdad sigue, sino que ahora aquí el paso interesante, que es donde se dieron cuenta en realidad que estaba ocupando las velocidades equivocadas, los nombres equivocados. Ya, entonces, ¿por qué esto es interesante? Porque me da una cota para B1 por B2, pero yo sé también que B1 por B2 está relacionado con Kx al cuadrado, con la elongación del elástico al cuadrado. En realidad pude haber partido un poco de ahí. Y diciendo lo siguiente. Voy a borrar todas las líneas que hago. Ya, entonces, de aquí puedo tomar y decir como, me están preguntando qué pasa cuando, como velocidades o estiramiento, etcétera, cuando el resorte está estirado al máximo que puede estirarse. Entonces, si yo sé que este estiramiento está relacionado con B2 por B3, entonces lo que quiero hacer es encontrar una cota para esto, para decir cuál es el máximo que puede tener este X al cuadrado. Entonces, lo que hice y lo que me salió como relativamente lógico es calcular como esta relación con las velocidades. ¿Sí? Entonces encontré una cota para B1 por B2, y eso quiere decir lo que acota al estiramiento. Una duda, ¿no debería ser B2 y B3 también ahí? Sí, tiene que ser B2 y B3. Estiramiento. Muchas gracias. Sí, B2 por B3. Lo que acota el estiramiento, porque llamemos a estas, mentira, 2 asteriscos, ¿sí? Entonces, si llamamos a estos 2 asteriscos y tomamos 2 asteriscos y lo multiplicamos por, ¿cuánto era? 2m partido en k, creo que es 2m partido en k, lo que tengo aquí es 2m partido en k, b2 por b3, menor o igual a b cuadrado cuartos por
2m partido en k. Pero esto de aquí es exactamente x al cuadrado. Y acá entonces me queda m partido en 2k. ¿Sí? Entonces tengo cuánto vale eso. Ese es entonces el valor máximo del estiramiento. Me dice el estiramiento al cuadrado tiene que ser más chico que v al cuadrado m partido en 2k. Una vez que tengo eso, entonces digo, bueno, ¿cuál es el máximo entonces x que puedo tomar? El máximo x será la igualdad. Le voy a decir x asterisco al cuadrado igual a v al cuadrado m partido en 2k. Entonces, aquí me queda que el máximo estiramiento es la raíz de v al cuadrado m partido en 2k. ¿Ok? Y en cuanto entonces, ¿cuál es el estiramiento máximo? Ahora creo que me preguntan como la distancia entre las partículas, entre los bloques. Claro, la separación entre los bloques. Y pensar que si yo tengo un bloque acá, el otro bloque acá, este x mide de que si esto es L0, el resto vale x. ¿Sí? Entonces, la distancia entre los dos bloques, o x1, x2, si yo estoy midiendo desde acá, que sería x2 menos x1, es igual a L0 más la raíz de b al cuadrado, m partido en 2k. ¿Ok? Y tengo entonces la separación entre los dos bloques. Una cosita, ¿Sí? que el X asterisco se puede haber obtenido igual si hubiese igualado directamente el V2 por V3 con el... A ver, un poquito más. Si hubiese igualado el V2 por V3 de arriba, cuando tiene el X al cuadrado, y lo hubiese igualado Ah, con sí. velocidad al cuadrado. Ah, ya, Sí. perfecto. Sí. Exactamente lo mismo, sino que, claro, yo me di una vuelta distinta que es multiplicar esta ecuación como para dejar la expresión de x al cuadrado, pero sí, puede haber reemplazado Dale, cada x al cuadrado. buenísimo. Ya, pero como para los que están como me asustado, esto como lo más difícil que podrían encontrarse, yo creo, como en una pregunta como de colisiones. Así que, de que van entendiendo esto, como que lo que viene debería ser más sencillo. Ánimo, chiquillo. Ya. Y creo que de aquí mismo también podemos sacar las velocidades, porque cuando se cumple la igualdad, también se está cumpliendo que esta cosa de aquí se iguala. ¿Ok? Entonces eso me dice que luego B2 es igual a... ¿Cuánto era? A B al cuadrado partido en 4 partido en 4 B1. ¿Sí? Y con eso yo creo que podemos calcular, si lo metemos en la ecuación de momentum, ocupando esto, en la ecuación de momentum, de conservación de momentum, podemos tener algo como un medio, mentira. MB es igual a, de hecho, eso era B igual a B1 más B2, B2 más B3. Lo hice de nuevo, ¿cierto? Lo hice de nuevo. Ahí está. B2 más B3 igual a, entonces me quedaría B al cuadrado partido en B3 más B3, y eso me dice entonces que B es igual a
b al cuadrado más b3 al cuadrado, todo esto partido en b3. Y de aquí encontramos entonces una ecuación para lo que sería b3, b3b igual a b al cuadrado más b3 al cuadrado. Y supongo que de ahí podemos encontrar una relación para encontrar cuánto valga b3. ¿Sí? Supongo que de hecho puede ser algo como valga al cuadrado. B3. Sería una cuadrática, ¿o no? Sí, es una cuadrática, sino que quizás hay alguna forma como de ver esto b menos b3 al cuadrado igual a b al cuadrado. No sé. Sí, podríamos resolverlo como una cuadrática, como... Sí, creo que hay que resolver la cuadrática. Pero filo, ¿sí? Como ahí ya es despejar la cuadrática y ya está listo. Además tenemos la relación entre las velocidades y eso lo comporta. ¿Ok? Disculpa, el B3 de adentro parece que va sin el cuadrado, ¿no? El que está dentro de paréntesis. Sí, tienes toda la razón. Eso, gracias. Sí, algo así. Bueno, ahí quizás se puede encontrar alguna relación, quizás podemos encontrar cuál es el punto máximo, no lo sé. Habría que revisarlo un poco, pero yo creo que con eso es suficiente. ¿Ok? Ahora, puedo volver a hacer lo que me pides, es que puedo volver a hacer como un resumen de la última parte. Y por supuesto, lo que me piden es velocidades y separación entre los bloques cuando el resorte está estirado al máximo. Entonces, ¿qué es lo que yo sé del estiramiento del resorte de la parte anterior? Del estiramiento del resorte, yo sé esto de acá. ¿Sí? Que lo calculé con la ecuación de energía. Entonces, trato de pensar así porque me dicen que esto tiene un máximo. Pero así a priori yo no puedo ver el máximo, no sé cuál es el máximo. Entonces, tendría que pensar en quizá como alguna condición como para las velocidades, quizás para encontrar este máximo. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Fue decir como, bueno, tengo algo con las velocidades. Yo sé que la velocidad 1 más la velocidad, o sea, la velocidad 2 más la velocidad 3 es igual a v. Y quizás con eso puedo hacer algo. ¿Qué pasa también si las resto? ¿Qué cosa puedo encontrar? Entonces, si las resto y la elevo al cuadrado, ¿y qué pasa si las sumo y la elevo al cuadrado? Entonces, comparo un poco estas cosas. Entonces, yo sé que cuando las resto y la elevo al cuadrado me va a dar un número positivo. Porque tiene que darme un número positivo. Entonces, veo esa ecuación, intento armarme algo para que me quede la velocidad 2 más la velocidad 3 al cuadrado. Me armo esa ecuación, puedo hacerlo. Y para poder reemplazar entonces, en vez de quedarme con B2 y B3 sumándose, sino que sea B, y me queda una multiplicación de ellos. Y en eso encuentro entonces una cota para B2 por B3. Y si tengo una cota para B2 por B3, tengo también una cota para el estiramiento máximo, que fue lo que hice acá. Y con eso encontré cuánto era el estiramiento máximo. Porque me dicen que el estiramiento no puede ser más que este valor que tengo aquí. Y eso quiere decir que el máximo es justamente ese valor. Hay una pregunta, como justo como lo que está arriba de lo que no se ve. O sea, esa parte, si después de lo que acota el estiramiento, no entendí como... ¿Dónde? No entendí. Esto? Sí, no entendí nada de eso. Ya, mira, esto, de hecho, puedo borrarlo y decirte lo siguiente. Voy a tomar esta cuestión de aquí, B2 por B3, pero B2 por B3 yo sé cuánto vale. B2 por B3 es kx al cuadrado partido en 2m. Menor o igual que b al cuadrado. B al cuadrado dividido en 4. Entonces, si ahora despejo de nuevo el x al cuadrado, me queda exactamente lo que tenía antes. ¿Sí? 2m b al cuadrado partido en 4k. Y eso es m. ¿Sí? Y era exactamente lo mismo, sino que lo que yo había hecho era como armarme el x cuadrado aquí, multiplicando por 2m y dividiendo por k. ¿Sí? Pero es exactamente lo mismo como dijo el compañero, y quizás es más directo tomar la expresión que tengo antes de b2 por b3, que es esa, k al cuadrado partido en 2m, y reemplazarla aquí. Y eso me da entonces directamente la condición para el x al cuadrado. Ah, ya, muchas gracias. Ok.
Ya, entonces, ahora denle con las preguntas de este problema, del problema 1, o más preguntas, cosas que se me hayan pasado por el chat, que se me hayan pasado Pero de alguna forma. solo podría mostrar pequeño cómo se calculaban las velocidades al final. Sí, 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 sí. En realidad lo que hice fue decir como, bueno, en el estiramiento máximo se cumple la igualdad de esto, pero la igualdad de esto es exactamente igualar aquí, ¿sí? En esta cosa de acá, en las velocidades. Entonces, hago esa igualdad en las velocidades y obtengo esto de acá, ¿sí? Aquí. Aquí usé 2 asteriscos de no. O sea que en la ecuación de conservación de energía se reemplaza el X asterisco. En la ecuación de conservación de energía. O sea, No. Lo que hice es tomar 2 asteriscos y decir como, bueno, entonces en la igualdad con eso calculo alguna de las velocidades. Y claro, después lo puedo ocupar en la ecuación de conservación de energía o en la ecuación de conservación de momentum. Yo creo que conservación de momentum te sirve más, aunque en realidad ambas te sirven porque también tenía el estiramiento como en esa situación. Así que funciona. Funciona o la ecuación de energía o la ecuación de momentum. La ecuación de momentum la encuentro más corta nomás. Que B igual a B2 más B3. Y la ecuación de energía es más larga. B al cuadrado igual a B2 al cuadrado por la masa, etc. Dale, buenísima, gracias. Yo ahí estoy perdida porque no sé de dónde sale el B cuadrado partido en B3 más B3. Ya, sí. Y es justo lo que alguien me mandó por el chat. Y yo me equivoqué aquí nomás. Esto es un 4. Yo me equivoqué. Era de partido en 4, ¿ok? Entonces, pero ese ¿dónde sale? De acá. De acá, ok. Ya creo que aquí esta es la pregunta. Porque me piden las velocidades en este punto en el que el estiramiento es máximo. Cuando el estiramiento es máximo, yo dije que se cumple la igualdad de esta cosa aquí, de esta relación, ¿sí? O sea, ahí me creen que para que el estiramiento sea máximo tiene que ser igual a esto. Porque la desigualdad me dice que a lo más toma este valor. O sea, lo máximo que puede tomar es ese valor. Pero eso de allí, esto de aquí, viene de esto de acá. Entonces, si se cumple la desigualdad, si se cumple la igualdad aquí, entonces se cumple acá. Y eso fue lo que hice. Decir como, bueno, cuando el estiramiento es máximo, se cumple esta igualdad y de aquí puedo despejar una relación entre las velocidades, entre V2 y V3. ¿Sí? Y eso fue lo que hice. Ocupé la ecuación 2 asterisco, ocupé la igualdad de la ecuación 2 asterisco, y dije como, ok, aquí esa es la relación que tiene V2 con V3. Y eso después lo reemplazo en la ecuación de momentum. Y claro, ahí yo me había equivocado, no lo había reemplazado me había faltado el 4 ahí. Eso quiere decir que aquí me falta un 4 y que acá me falta un 4 también. Eso es un 4 aquí y un 4 acá. Y queda básicamente lo mismo. Algo así. Eso. Me suena un poco algo sacado del bolsillo. Hay cosas que te sacáis del bolsillo. Como, hay cosas que te sacáis del bolsillo. Como, ¿de dónde te agarré para sacar cosas? Del bolsillo. Por eso yo digo, como que esto es una de las cuestiones como más peludas, porque en general como que, ya, yo creo que es difícil que le hagan algún problema en donde tengan que sacarse como algo del bolsillo. Sí, eso de B1 menos B2 al cuadrado, sí, yo también cuando lo vi, fue como, ya, esta cuestión está más sacada del bolsillo, pero se sacó del bolsillo, ahora tienen una herramienta más que pueden utilizar en caso de que vean algún problema así, ¿ok? Por eso también lo puse, como ya, filo. Una cuestión que sacan del bolsillo porque de repente se usa. Ahora yo creo que no es el común de los problemas, como esto es algo peludo, como sacarse esas cosas del bolsillo. Yo creo que eso no es el común de los problemas de acá. ¿Ok? Creo, pero si es que llegara a salirle algo así, ya tienen al menos como la intuición, o tienen como en el recuerdo como, oh, ¿te acordáis la cuestión que sacó del bolsillo el tutor el otro día?
la hueá rancia que hizo, ya, fue eso. Es decir, como ya voy a intentar la cuestión rancia que hizo el tutor el otro día. Una consulta. Ujú. ¿Cuáles fueron los resultados de la velocidad al final? Por alguna razón te tiene que dar que las velocidades son iguales y son v medio. ¿Ok? Eso me dice la pauta. Ahora no lo terminé de calcular. Pero eso es lo que me dice. Que las velocidades, cuando el estiramiento del muelle es máximo, son iguales. Probablemente resolviendo esta cosa acá me va a dar que es v medio, y si lo reemplazo después en v1 me va a dar que es v medio también. Ya, vale, gracias. Eso que dijiste al final implicaría como que al final el choque es como, por decirlo así, que el resorte no existiera. Como si uno, o sea, como pensándolo, porque sería el doble de la masa y la velocidad a la mitad. ¿O no? Claro, podría pensarlo así. Es como una interpretación. Es una interpretación que básicamente en este problema el choque al final, el elástico es como si no existiera, al menos como para las velocidades. ¿Sí? Pero van estirados. Pero ¿cachai que el resorte va estirado? Acumula energía. Pero sí, sería como algo así. Una buena interpretación. Yo tengo un argumento de por qué tienen que ser las velocidades iguales. Buena, dámelo. Ya, mira. ¿Qué pasa? Como tú tenías esa desigualdad, no me acuerdo dónde está, que era como B2, B1 igual a unas cosas. Esa, B2 por B3. Esa B... misma. ¿Ya? Ya, ¿qué pasa? Esa desigualdad te va a decir que, por ejemplo, en el caso crítico tienen que ser iguales, igual a eso. Y eso significa que si B3 baja, B2 sube con la misma proporción. ¿Ya? Por ejemplo, si B3 es B partido en... es B, así implica que B2 tiene que ser B partido en 4. ¿Cachai? Una sube mientras la otra baja. Entonces, ¿cuándo las dos van a ser máximas en la igualdad? Cuando las dos son iguales. Porque ahí el equilibrio se mantiene. Para mí ese es como un argumento así con palabras de por qué deberían ser las dos iguales. Es como para que... Y aparte que está como acotado, porque, por ejemplo, B3 no puede tomar el valor B y que B2 tome B cuarto, porque eso incumple como la ley de momentum. Sí, que te dice que B1 más, o sea, B2 más B3 tiene que ser igual a B. Entonces, claro, eso hace que tengan que encontrar como un equilibrio, y probablemente ese equilibrio lo encuentran, como dices tú, cuando son iguales. Sí, po. Y el valor máximo que toman cada uno. Búscate, piensa en otro valor máximo. Bueno, no. El valor máximo de las dos alcanzan su máximo. Es como raro. Claro. De hecho, podríamos pensar algo así. Tengo que B2 más B3 es B, y que B2 por B3 es otra cosa. Quizás como que podéis elevar cosas al cuadrado y hacer cosas y funciona y sale como rapidito. Si es que uno hace eso. Como B al cuadrado partido en 4. Entonces quizás si esto lo eleváis al cuadrado, te formáis como un cuadrado binomio, reemplazáis esta cosa de acá, puede que resulte. Así como matemáticamente. Oye, y sorry por preguntarlo nuevo, pero al final, ¿por qué solo se considera una masa para el choque y no las dos? Mira, da un momentito porque está muy bueno el argumento que se dieron por el chat, y es que al estirarse al máximo, como no se puede estirar más, en realidad las dos masas tienen que ir con la misma velocidad, porque no se puede estirar más el resorte. Así que tiene mucho sentido. Me encanta el argumento. Ya, ahora sí, dame de nuevo la pregunta. ¿Por qué el choque se consideraba solo una masa y no las dos juntas? No. O sea, o si las consideraste, que me confundí ahí un poco con eso de que se quedaba la primera masa quieta y después las otras dos se movían y todo Sí. eso. No, lo que hice fue considerar que las dos masas, separé esta cosa así. Esta masa, después del choque, no consideré que se moviera, y es porque le transmite toda su velocidad al sistema de partículas que está chocando.
Alguien delante hizo esa pregunta y dijo como, por ejemplo, y es porque todas las masas tienen todas las partículas tienen la misma masa. Delante alguien dijo como, ¿qué pasa si choca como contra un cúmulo de masa que son 1000 m? También le entrega toda la velocidad y se queda quieta, queda avería. ¿Ok? Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Que le va a transmitir toda esa energía y va a salir una de las otras partículas. ¿Ok? Puede salir una de las otras partículas. Y eso lo que va a hacer es que, básicamente, se sigue conservando el momentum, pero, porque la pregunta era como, si tengo un cúmulo aquí que tiene 1000 particulitas de M y choca una con M, entonces, que salga una, en realidad como que sigue cumpliendo lo que les había dicho antes, está chocando con un cuerpo que tiene mucha masa, entonces básicamente es como una pared, sale una y funciona de la misma forma, se conserva el resorte, esto no se mueve, pero sale una particulita chiquitita y se conserva el momento, ¿sí? Dale, gracias. Suscríbanse al canal del YouTube del taller, sí, suscríbanse al canal de YouTube, denle like a los videos. ¿Alguna otra duda? Miguel, ¿por qué por ejemplo, en el problema 2, pero de la primera parte, si considerábamos la energía potencial, si ya no había como un estiramiento del resorte, si estaba en su largo natural? Espera, ahí me perdí con la última parte que me dijiste. Estaba en Como su en largo la- natural antes del choque. Después del choque no sabemos, porque estas partículas se pueden mover. Ah, ya. O sea, como no sabemos si se van a estirar, consideramos igual una energía potencial, ¿no? Claro, claro. Más allá si se comprime o se estira, la misma energía potencial. ¿Sí? Ah, ya. Eso. Porque si se estira, X es mayor que 0, si se estira. Si se comprime, X es menor que 0, pero ambos me dan la misma energía potencial que hay que el cuadrado medio. ¿Sí? Entonces no sé si se estira o se comprime, pero se puede mover. ¿Por qué no? ¿Podría ser 0? Sí, pero veamos qué es lo que pasa si es que no fuera 0. Ah, ya. Igual, gracias. Podría no serlo. Ok. ¿Cuándo no se conserva la energía? Cuando los choques son plásticos. O sea, que las partículas queden pegadas, por ejemplo. O que haya roce. Eso también no conserva la energía. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Ahí, creo que alguien tiene una mano levantada. Yo, pero es por el ejercicio 1. ¿Puedo preguntar? Ok. Ya, bacán. Ya, mi duda es que en el ejercicio 1, si bien yo igual lo hice y me dio lo mismo que daba 45 medios, creo, R, pero por otro lado, cuando se tomaba como... Lo que no entiendo es cuando se toma como la energía inicial de la partícula M y se toma como la energía del sistema final cuando llega al punto que se despega, con la velocidad y todo, no da lo mismo y es como extraño, güey. Como con dos métodos que deberían funcionar como teóricamente no funcionan. O sea, con el segundo método da 15 medios, R. Ah, ya, como calcular la energía inicial en el A y después hacer conservación en el D, ¿o no? ¿Eso Claro, en te el refieres? D. Sí, eso Ya, mismo. eso no se puede hacer porque es un choque inelástico o plástico, y entre medio del choque las energías no se conservan. Entonces al final la energía en A y la energía en D no podía hacer la igualación, está mal. Porque ahí esas dos energías no se van a igualar. Energía en A y antes del choque sí, va a haber conservación. Energía de B después del choque con D va a haber conservación. Pero entre medio no, entonces por eso no te va a dar. ¿Y eso es porque es inelástico? Porque es inelástico, sí, es inelástico o plástico. Son ¿Y dos qué pasa nombres. con la energía ahí en ese caso? No se Como que- conservan. Lo que pasa es que, así como el argumento que me acuerdo que me dieron, fue que cuando dos cosas se pegan, tiene que haber de alguna forma un traspaso de energía y energía que se pierde. ¿Por qué? Porque las cosas no se pegan porque sí, sino tienen como una energía que las adhiere, ¿cachai? Como por eso no vaya a poder como conservar la energía. Es como lo que pasa con el roce, como que ahí no se conserva la energía porque hay un trabajo. Bueno, acá también tú podés decir que al final ese calor que se va a generar es un trabajo.
Por eso no se conserva ahí. Sí, 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 ya entendí. dale. Hoy iba a compartir el Instagram de... ¿De los dos relojes? Sí, pero no me aparece como en... Si alguien lo tiene por ahí, bacán. Como que lo estoy buscando en el Google y no me sale. O sea, no en el Google, en Instagram como en En web. Instagram. Sí, pero me sale en Instagram como normalito, así que no sé. Está loco. 2 relojes. Se llama Dos Relojes FSFM. Ya me salió. Creo que lo está escribiendo mal. Y ahí, compártelo para que vayan, chiques. Ahí está el Instagram y voy a mandar de nuevo el canal de YouTube. Canal de YouTube. Ahí se suben todos los videos que hacemos. Aparte de las tutorías, subimos como cápsula, ejercicio resuelto y cuestiones así, que me les pueden seguir. Ya, pues, si no hay más dudas, eso sería. Y claro, quedamos con el cerebro fundido, nosotros también. Sí, ahora yo tengo A tomar reunión, oncecita. así Qué que riquísimo. me tengo que ir. Que les vaya bien, chicos. Chao, chao. Gracias. Chau, chau. Estén muy bien.